Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos siguen por Facebook y están con nosotros en la plataforma del Zoom de la Sociedad Geográfica de Lima. Desde hace 35 años, la Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es una gran responsabilidad tener entre los oyentes a tantos maestros de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. El núcleo de la temática para este año ha sido denominada Ciudades y Sostenibilidad en el Perú, para lo cual le voy a dar el pase a la doctora Katarzyna Goluchowska para que nos dé las palabras de bienvenida. Doctora, adelante. Muchas gracias, Betsabe, por el inicio de la sesión de hoy. Y quiero saludar cordialmente a la estimada audiencia, tanto por Zoom como por Facebook. Evidentemente a la geógrafa María del Carmen Carrasco Coello, la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, al Instituto Cultural Peruano Norteamericano y al personal de la Sociedad Geográfica de Lima que hace posible la realización de este evento. Y también a los expositores de hoy, a los geógrafos, doctora María de los Ángeles Galfioni y a doctor Daniel Novoa. Hoy, como tema, vamos a seguir con ejemplos de ciudades y su estudio desde la sostenibilidad urbana. Ya la semana pasada hemos comenzado con una de las ciudades y seguimos esta semana ya con la idea clara de lo que es sostenibilidad, que también teníamos la semana pasada. Vamos a escuchar hoy día las conferencias sobre dos ciudades desde esta idea de sostenibilidad. La primera va a ser presentada por María de los Ángeles Galfioni sobre evaluación de la sostenibilidad territorial en ciudades intermedias. Estudio aplicado a la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, Argentina. Y la segunda va a ser presentada por doctor Daniel Novoa sobre ciudad de Puerto Maldonado. Ambas ciudades intermedias, que es bastante interesante porque, digamos, unas ciudades donde hay como Lima, 10 millones de habitantes, ya la situación de análisis se pierde, digamos, desde el punto de vista de todo el ámbito de la ciudad. Y es mucho más provechoso para nosotros. Además, mayoría de ciudades, por ejemplo, en el Perú, son ciudades chicas, intermedias, ¿no? Digamos, fuera de algunas como Arequipa, eventualmente Trujillo, son ciudades por debajo de alrededor de 300.000 habitantes y tienen funciones mucho más pequeñas, pero mucho más reducidas que una ciudad grande. Mientras tanto, la población también necesita y tenemos obligación de pensar en su
calidad de vida de acuerdo con las ideas y procedimientos actuales. Bueno, ¿qué enseñanza nos van a dar estos ejemplos? Nosotros todavía en este mes de mayo estamos en marco conceptual de los temas que nos hemos propuesto desarrollar. Entonces, es marco conceptual del tema ciudad y general del tema ciudad y sostenibilidad. Hemos trabajado de manera conceptual la idea de ciudad, la idea de sostenibilidad. Hemos trabajado algunos aspectos que son necesarios para estudio de estas ciudades como diferentes fuentes de información, la cartografía, el trabajo de campo y otros más aspectos relacionados con la investigación geográfica. Entonces, es importante que, además de escuchar las conferencias de hoy, que piensan en justamente estos aspectos de tratamiento, de investigación de las ciudades. Cómo los autores en su trabajo final incluyen este esfuerzo de adquirir todo este material y luego informar sobre sus hallazgos. Así que los invito a hacer algunas apuntes, y pensar justamente en todo esta parte de metodología de sostenibilidad. Digamos, cuando se estudia la sostenibilidad en este caso. Bueno, sin más, quiero también, además, quiero, como siempre, pedirlos que al final de la sesión de hoy reflexionan sobre todos estos temas que vamos a presentar, que formulen preguntas, que hagan sugerencias. Muchas gracias por su atención y ahora cedo la palabra a la señorita Bachiller Betsabe para que inicie la moderación de la sesión de hoy. Gracias. Agradecemos a la doctora Katarzyna Wolichowska por sus palabras y a continuación nos acompaña la doctora María de los Ángeles Galfioni. María de los Ángeles Galfioni es profesora y licenciada en Geografía del Departamento de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, provincia de Córdoba, República de Argentina. Es doctora en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Desde el año 2004 hasta la actualidad, integra como docente e investigadora en el equipo de Geografía Rural, dentro del cual trabajan temas de implicancias territoriales de los actores sociales en el espacio rural, en áreas puntuales como los departamentos del sur y oeste de la provincia de Córdoba. En su tesis doctoral ha trabajado en las tendencias de crecimiento urbano en la ciudad de Río Cuarto y la sostenibilidad territorial de dicho proceso, a fines de brindar potencialidades y propuestas para contribuir a la planificación local. Es así que domina tanto temas de SIG como investigación en fines humanos. Con ustedes, la doctora María de los Ángeles Galfioni. Usted tiene la palabra. Bien. Bueno, buenas tardes. Acá ya de nochecita por Argentina. A ver si están viendo la presentación. Bueno, quería agradecer a la Sociedad Geográfica de Perú que hayan considerado las contribuciones que venimos haciendo dentro de
del Departamento de Geografía, también contribución dentro de mi tesis doctoral, para ponerlo a discusión en este ámbito de debate sobre los espacios urbanos y la sostenibilidad. Gracias Katarzyna por las palabras de bienvenida, gracias Betsabé, que estuve ahí charlando un ratito previamente, bueno, comentándonos un poco cuáles son las dinámicas y también las características de la disciplina en ambos países. Y bueno, y a todos y a todas, también saludarlos y agradecerles por estar participando de este espacio. Bien, bueno, lo que yo les vengo acá a presentar es una parte de mi contribución dentro de mi tesis doctoral, que es sobre crecimiento urbano y sostenibilidad territorial en ciudades intermedias, y el estudio aplicado a la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Bueno, mi tesis doctoral, o sea, este conjunto de indicadores para medir la sostenibilidad territorial derivada del escenario derivado del proceso de crecimiento urbano que tuvo la ciudad de Río Cuarto, sobre todo a partir de 1980 al 2013, ese es el periodo temporal que se toma como base, forma parte de mi tesis doctoral, la cual tuvo como objetivo contribuir con lineamientos metodológicos para el diseño de propuestas alternativas de crecimiento urbano que sirvan de aporte a la planificación y gestión urbana. Quien realizó este trabajo es quien le habla, y también acompañaron la doctora Gabriela Maldonado, que fue asesora durante mi proceso de cursado del doctorado en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, y el doctor ingeniero agrónomo Américo del Yuani, que él fue el director de mi tesis doctoral. Bueno, una vez contextualizada la temática, comentarles un poco cómo va a ser la estructura de la exposición. En primer lugar, contextualizar el área de estudio. En segundo lugar, comentarles cómo ha sido el procedimiento empleado para la definición de las variables de análisis e indicadores utilizados para evaluar el grado de sostenibilidad territorial del escenario que se deriva de este proceso de crecimiento urbano que ha tenido la ciudad de Río Cuarto. Y por último, algunos comentarios sobre los resultados obtenidos. Bueno, comentarles que la ciudad de Río Cuarto se ubica en el departamento de Río Cuarto, es la ciudad cabecera del departamento, se ubica a 213 kilómetros de la ciudad capital, que es Córdoba, y en 1999 fue designada capital alterna de la provincia. Bueno, la ciudad de Río Cuarto es una ciudad intermedia. Nosotros acá tenemos la clasificación en aglomeraciones de tamaños intermedios mayores y menores. En este caso, la ciudad de Río Cuarto se encuentra dentro de la categoría de aglomeraciones aglomeraciones de tamaño intermedio menores. Es una ciudad intermedia no solo por las características de su población, sino también como intermediación en lo que es la provisión de servicios, sobre todo de productos, como en la cuestión comercial. Comentarles un poquito cómo fue este trabajo de tesis doctoral, esta idea de sostenibilidad, la idea de pensar la ciudad desde un desarrollo territorial sostenible, es resignificar la idea de territorio. El territorio no como un soporte, sino como una construcción social, donde la dimensión temporal y ver los procesos de una ciudad son importantes en los momentos de pensar en estrategias de planificación y gestión de las ciudades. Entonces, comentarles un poquito que la ciudad de Río Cuarto surge como un fuerte de defensa en el año 1786 de la frontera sur, y donde la ciudad se empieza a generar, o sea, el trazado de ese primer asentamiento a partir de un modelo urbanístico colonial, la plaza, las principales instituciones. Con el proceder de los años, la ciudad, en cuanto a la expansión de la superficie construida, va disparándose, en cierto sentido, por diferentes sentidos. En 1783, con el tendido ferroviario, la expansión de la ciudad tomó un sentido este,
hacia aquí. Hacia 1911 tenemos acá lo que es la construcción del puente que permite que la ciudad crezca hacia la otra margen del río Cuarto, y en 1971 con la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, lo que es la implementación de políticas habitacionales y la llegada de los primeros barrios privados y countries a la ciudad empieza a expandirse hacia varios sentidos. ¿Qué queremos decir? Que siempre la ciudad de Río Cuarto ha tenido una tendencia a su expansión, ¿sí? Hacia diferentes sentidos, más allá de la densificación de ciertos lugares, sino de la expansión hacia diferentes sentidos. ¿Qué empezamos a advertir a partir de 1971? Y más de todo su profundización hacia 1980, un crecimiento urbano del tipo difuso y fragmentado, donde se pudo advertir a través del estudio de la evolución de la superficie urbana construida, del crecimiento de la población, de cómo se fueron dando las tendencias de densidad poblacional, un cambio en los patrones de ocupación del suelo por parte de la población y de las actividades. Ustedes lo que pueden ver ahí es el escenario derivado de este proceso de crecimiento urbano fuertemente difuso y fragmentado que se empieza a perfilar a partir de 1971, que se profundiza en el 2001 hacia el 2013, donde se puede evidenciar una densificación en el centro de la ciudad y una expansión del medio construido hacia la periferia de la ciudad. O sea que se da un proceso conjunto, que es un proceso de densificación y de dispersión. Lo que nosotros llamamos como un modelo de ciudad confuso, donde se combina la ciudad difusa y la ciudad compacta, donde vemos una zona central tradicional, más de todo comercial, también hacia la periferia, una zona de consolidación comercial periférica, y una zona industrial hacia el sector sur de la ciudad, y un sector industrial tradicional que quedó dentro de la ciudad paralelo al tendido ferroviario. En función de esto, que podemos ver que se definen dos zonas dentro de este escenario derivado de ese proceso de crecimiento, que es una zona urbana consolidada y una zona de transición urbana rural de reciente expansión, donde vemos la combinación de dos de usos del suelo provenientes, o sea, pertenecientes al ámbito rural y del ámbito urbano. Por lo tanto, se produce una difuminación de esos límites. Mariana Sí, de Los Ángeles, sí, ¿estás pasando las sí, diapositivas? sí, No, ¿en no, cuál quedó? ¿No se ve? no. ¿En cuál me quedé? Perdón. Ah, yo creo que ya en la, ¿En la a primera? ver, en Voy la en la cual. primera, sí. Ya, Ah, ya. bueno, ahí, Regresa un poquito, ¿ya? perdón. ¿Ahí la ven? Sí, tienes quizá que expandir la presentación. ¿La pueden ver? Sí, sí se puede ver. ¿Hola? Hola, ¿me escuchas? Sí, sí se ve bien, pero no se había presentado ninguna, solo la diapositiva primera se había visto. Ahora ya se corrigió lo de la expansión y se ve bien. Bueno, yo Bien, desde Costa Rica, pero quizás rápidamente mostrarnos las bien. primeras. Las Las primeras. anteriores, Sí, perdón. Ahí va. no, ¿Me están viendo ahí? allí sí, ahora Ahí, pasará. bien. Perfecto, perdón. No sé por qué cada tanto se me traba el audio. Disculpen. Tengo que enchufar y desenchufar nuevamente. ¿Ahí lo están viendo? Bueno, ahí les estaba contextualizando el área de estudio, la provincia de Córdoba, la ciudad de Río Cuarto, y los diferentes eventos que fueron condicionando la expansión del medio construido en Río Cuarto. ¿Se puede ver? Sí, sí se logra ver. Bien, perfecto. Este es el escenario derivado de ese proceso de crecimiento urbano que yo les dije a partir de 1970
del tipo difuso y concentrado. Ese es el escenario que se deriva de ese proceso hacia un crecimiento urbano difuso y compacto. Lo que les estaba mostrando era el cuadrito de acá al costado, donde podíamos apreciar que en 1972 la superficie urbana construida era de 1.385 hectáreas y pasa al año 2010 a 4.068 hectáreas. ¿Sí? O sea que la población casi se triplicó en la ciudad de Río Cuarto, mientras que la población se duplicó de 88.852 a 157.000. Lo que eso obviamente contribuyó a una disminución de la densidad poblacional, es decir, de la cantidad de habitantes por hectárea. En el marco de esto, ¿qué pudimos dilucidar? Que a partir de este proceso de crecimiento urbano y difuso, este cambio en los patrones de localización de la población y de los asentamientos, y de la cuestión habitacional y de las actividades, trajo aparejado, además, la emergencia de conflictos o de desequilibrios territoriales en términos ambientales, con conflicto por inundación en algunos sectores de la ciudad, contaminación de algunos usos del suelo, sobre todo industrial, que quedaron dentro de la ciudad, los conflictos entre la zona de reciente expansión urbana rural, entre aquellos usos del suelo del ámbito rural con el ámbito urbano, como la cuestión de las ladrilleras, la zona agrícola a partir de lo que eran las aplicaciones con agroquímicos. Entonces, y además, ciertas demandas con relación a el tendido de los servicios y la infraestructura necesaria para esta expansión del medio construido. En función de estos conflictos que nosotros empezamos a dilucidar, hicimos un estudio de artículos periodísticos a partir de 1980 hasta el 2013 para ver cuáles eran esas primeras voces de insostenibilidad que empezaban a emerger y que tenían que ver con estos patrones de crecimiento urbano que venía teniendo la ciudad. Y en función de esto es que surge la necesidad de contribuir con una herramienta que permita medir, ¿sí?, cuáles son los grados de avance y de retroceso de este crecimiento urbano con relación a lo que consideramos sostenibilidad territorial. Es así que ahí pueden ver la diapositiva. No la estoy poniendo en modo de presentación porque me parece que ahí surge el problema. ¿La están viendo ahí bien? Sí, sí se logra ver. Bien, perfecto. Porque me parece que si la comparto no logro, capaz que por eso no se mueva. Bien. Sí. O si no, si puede compartir en forma de presentación. A ver, bueno, y ustedes me dicen si pasa o no. Bien. Sí, por favor. Bien, ahí la están viendo. A ver, un momento. Dice procedimiento arriba para la definición de las variables de análisis e indicadores para evaluar la sostenibilidad territorial. ¿Sí? La pantalla sigue igual. Entonces así continuamos, creo. ¿Sí? Entonces se puede ver modo presentación. La pantalla no ha cambiado, la pantalla sigue igual. Entonces considero que mejor así. Bien, bueno. Bien, entonces a raíz de esto, de generar una herramienta que sirviera de cierta manera de aporte a la planificación y a la gestión, es que procedimos a la definición de variables de análisis e indicadores para evaluar la sostenibilidad territorial. Ahora bien, primero, como primer paso, definir a qué llamamos ciudad sostenible para ver de qué manera, qué objetivos o qué criterios tener en cuenta para contribuir a un crecimiento urbano que respondan a esas ideas de sostenibilidad. Bueno, para ello tomamos como base la definición del Banco Interamericano de Desarrollo en el marco de la Iniciativa de Ciudades Emergentes y Sostenibles del año 2011,
donde considera las ciudades sostenibles como aquella que ofrece una alta calidad de vida a sus habitantes, minimiza sus impactos al medio natural y cuenta con un gobierno local con capacidad fiscal y administrativa para mantener su crecimiento económico y para llevar a cabo sus funciones urbanas con la participación urbana. Bueno, en función de esta definición, ¿qué se considera una ciudad sostenible? Bueno, ¿qué aspectos o qué objetivos tenemos que tener en cuenta para generar un proceso, contribuir a un proceso de crecimiento urbano que atienda a estas cuestiones que considera una ciudad sostenible? Por un lado, no sube el... no sube la... Bueno, las características. Lo voy a tener que dejar ahí. La verdad que... Si quieres, yo voy a poner tu presentación. Bien, bueno, ¿Sí? la Ya, dejo a de ver, compartir. Perfecto. Perdón, pero... bueno, ya. Un bien. segundito. ¿Sí? Sí, un segundito, ya ahorita la... Ya, un ratito, un ratito. Sí. Estaba en la Filmina 6, Qatar. Sí, ahora sí. Bien. Y a ver, en modo de presentación. Ahí está. ¿Está bien? ¿Dónde estamos? En la 6. Perfecto. Bien. Bien. Bueno, Ahí terminamos. La siguiente. bien. Exactamente. En esa nos quedamos y en el otro un clic más y está la otra característica. Perfecto. Bien. Bueno, en función de eso, entonces, los objetivos que nosotros consideramos a los cuales debe responder un crecimiento urbano, o sea, cuáles son los aspectos a considerar, esta idea de conciliar lo morfológico, lo ambiental y la cuestión del bienestar social. Primero, que un crecimiento urbano debe propender a un aprovechamiento territorial equilibrado, tanto en su ocupación como en su uso. ¿Qué significa esto? Que tenemos que tender en estos procesos de repensar los patrones de crecimiento de la ciudad con la reutilización, renovación de áreas que están degradadas o que aún están vacías. Y que también haya una diversificación de los usos del suelo en los diferentes actores de la ciudad, a los fines de garantizar o de fomentar la cohesión social, donde la población no se tenga que trasladar hacia el centro para resolver todas las cuestiones administrativas, todas las cuestiones comerciales, y lo residencial quedar por fuera de todo eso. Por otro lado, garantizar la ocupación de espacios sin restricciones ambientales, y por el otro lado, en estos repensar hacia dónde tiene que crecer la ciudad, asegurar a la población el acceso, por un lado, a la vivienda y terreno propio, y por otro lado, a los servicios urbanos. Entonces, a partir de la fijación, desde donde nos posicionamos teóricamente, es que procedimos a definir las variables de análisis indicadores para evaluar la sostenibilidad territorial. Para ello, indagamos sobre los diferentes antecedentes que hay de indicadores, que hay muchos, se ha discutido mucho sobre ellos, pero bueno, a veces esos indicadores nosotros encontrábamos que se ajustan a un tipo de modelo de ciudad. Muchas veces los datos que hay que recopilar para estar midiendo esos tipos de indicadores no están disponibles en las ciudades en las cuales los queremos aplicar. Entonces, en ese sentido, pensar de qué manera podremos estar generando esos indicadores teniendo en cuenta tres aspectos: que se ajusten a estos objetivos, que esté disponible la información y por otro lado que sea posible disgregarlo a lo que nosotros tomamos como una unidad de análisis, los radiosensores. La próxima Filmina, Katarzyna.
Bien, en función de eso, considerando eso y también teniendo en cuenta todo el análisis que hicimos para ver cuáles fueron los patrones de crecimiento urbano de la ciudad, cuáles fueron los conflictos socioambientales que identificamos a través de ese diagnóstico previo, que fueron esas primeras voces de insostenibilidad dentro de la ciudad de Río Cuarto, en ese periodo que tomamos 1980 y 2013, es que se definieron 17 indicadores de sostenibilidad territorial contemplado dentro de una dimensión morfológica, dentro de la dimensión ambiental y dentro de la dimensión de bienestar social. Entonces, para ver si este escenario derivado del proceso de crecimiento urbano de 1980 a 2013 se ha realizado a partir de un aprovechamiento equilibrado en cuanto a su uso y su ocupación, se determinó como indicadores la densidad habitacional y el índice de diversidad. En la cuestión ambiental, para ver de qué manera se contemplaron las restricciones del medio, se tuvieron en cuenta los porcentajes de superficies expuestas a niveles freáticos con profundidad problemática, el porcentaje de superficies expuestas a la presencia de agua subterránea no apta para el consumo humano, el porcentaje de superficie expuesta a problemas por procesos activos de curso de agua. Nosotros tenemos la ciudad de Río Cuarto, es atravesada en sentido sureste a oeste por el río Cuarto, el porcentaje de superficie con valor ecológico hídrico, y la superficie con alto valor agroecológico y porcentaje de superficie expuesta a actividades contaminantes. Y por el otro lado, en cuanto al bienestar social, consideramos la accesibilidad a la vivienda, la accesibilidad al servicio de gas, energía eléctrica y la densidad de usuarios, la accesibilidad al servicio de desagües cloacales, el porcentaje, estoy viendo acá perdón, no lo puedo seguir en el... Bien, la accesibilidad al servicio de agua por red, el porcentaje de servicio de la superficie cubierta con el servicio de recolección de residuos, y en cuanto a la accesibilidad a los espacios verdes, tuvimos en cuenta el porcentaje de superficie con cobertura simultánea a diferentes espacios verdes según la tipología, y también la cuestión de accesibilidad a la movilidad urbana pública. Esos fueron los indicadores para ver qué grado de en qué aspecto de este escenario es donde se daban las mayores problemáticas. Bueno, la segunda filmina, disculpe. Bien. Las principales fuentes de referencia para la anexión, este cálculo de los indicadores se hizo en Ambiente SIG, y las principales fuentes de referencia para la generación de estos datos fueron el Censo Nacional de Población de Hogares y Vivienda del año 2010, que fue el último censo en ese momento. Ahora estamos esperando los resultados del 2022, información suministrada por el SIG de la Municipalidad de Río Cuarto, información obtenida del todo el proceso de análisis de los patrones de crecimiento urbano en la ciudad de Río Cuarto que se hizo, más las que fueron respaldadas por salidas de campo, la información proveniente de trabajos académicos que encontramos de geología y agronomía, y por el otro lado la información provista por las empresas que están a cargo de la provisión de los servicios. Esas fueron las principales fuentes de información que tuvimos en cuenta. Lo que hice es una función de análisis espacial y de la normalización de esos datos en Ambiente SIG para calcular el índice de sostenibilidad, que fue del 0 a 1, aquellos que se acercaban más a los valores de 0 eran los que estaban en situación más crítica en términos de sostenibilidad territorial, y aquellos que se acercaban a los valores de 1, los que tenían una alta sostenibilidad territorial. Bueno, algunos resultados que les queremos comentar con relación al cálculo de estos índices y que hemos podido identificar. La siguiente filmina. Bien. Bueno, en primer lugar, acá tienen la síntesis por dimensión morfológica, ambiental y de bienestar social, donde a nivel general podemos ver que los valores más críticos en términos de sostenibilidad territorial lo encontramos en la dimensión morfológica y en la dimensión de bienestar social, sobre todo en las zonas de reciente expansión urbana rural, ¿sí?
Bien, en cuanto a la dimensión ambiental, encontramos valores de sostenibilidad territorial entre alta y muy alta. En el último, en la síntesis, en el cálculo del índice de sostenibilidad territorial, ahí podemos ver cómo las zonas consolidadas mantienen valores medianamente favorables en términos de sostenibilidad territorial, pero hacia las zonas de reciente expansión es donde encontramos los valores más críticos. Bueno, este panorama general nos permite ver, pero si nosotros nos adentramos al cálculo de cada uno de los índices, nos permite dar respuesta y también vislumbrar algunas cuestiones. Por ejemplo, la dimensión ambiental, si bien encontramos valores positivos, hay zonas con restricciones ambientales y conflictos puntuales dentro que también son importantes de tener en cuenta más allá de la síntesis que se realiza. La siguiente diapositiva. En cuanto a la dimensión morfológica, podemos ver, en cuanto a la densidad, la siguiente, bien. Podemos ver que hay un aprovechamiento desequilibrado del espacio en términos de ocupación y de uso. Si nosotros nos paramos en evaluar la sostenibilidad territorial por densidad habitacional, podemos ver que hacia el centro de la ciudad encontramos los valores de sostenibilidad más bajos porque son las zonas que tienen una mayor densificación de la población, pero hacia la periferia empezamos a ver que esos índices de sostenibilidad territorial se vuelven críticos, pero son justamente las zonas de menor densidad habitacional, donde encontramos vacíos de algunos de los manzanarios, zonas pocas consolidadas que no se han tenido en cuenta en el momento de ocupar esos espacios. Por otro lado, en cuanto al índice de diversidad urbana, también encontramos valores críticos en el centro de la ciudad. Nuestra ciudad tiende a una poca diversificación del uso del suelo, más de todo en la cuestión del centro donde se sitúa la parte comercial y hacia las afueras la parte de la residencia. Encontramos una zona con valores de sostenibilidad territorial alta hacia el sur de la ciudad, que es una zona que de reciente consolidación en términos comerciales, donde podemos ver que hay un intento de diversificación de uso del suelo, pero los usos del suelo ahí son de uso más de suelos especializados, más de todo vinculado a la cuestión de maquinaria, de la provisión de insumos. Esto aquí contribuye, estos índices de sostenibilidad donde hay una poca diversificación de uso del suelo, una menor cohesión social y sobre todo la necesidad de traslado permanente hacia el centro de la ciudad para estar realizando todas las cuestiones administrativas o comerciales. En cuanto a la dimensión ambiental, que es la siguiente, que vemos en ese índice que podemos ver una alta y muy alta sostenibilidad territorial, en realidad se esconden zonas de restricciones que marcan problemáticas a la ciudad dentro de esta dimensión. La diapositiva que sigue. Bien, donde podemos ver en cuanto al porcentaje de superficies expuestas a nivel freático problemático, que se ubica sobre todo en la zona crítica en el centro de los radios censales, donde son zonas de anegamiento, que cuando llueve suben las napas freáticas, además de contaminarse. Entonces, si bien son en partes puntuales de la ciudad, eso contribuye a que se esté ocupando, o sea, hay sectores de la ciudad que están ocupando suelo que tiene restricciones desde el punto de vista del nivel freático. Lo mismo pasa con las superficies expuestas a la presencia de agua subterránea no apta para el consumo humano. Sabemos que a medida que crece la población, que crece la superficie urbana construida, también es mayor la demanda de agua, por lo tanto se requiere perforaciones para estar abasteciendo de agua, y bueno, tener en cuenta estos aspectos dentro de la dimensión ambiental es importante, donde vemos una zona crítica en el sector oeste de la ciudad, donde encontramos una gran parte de la ciudad donde hay superficie expuesta a presencia de agua subterránea que no es apta para el consumo humano. En la diapositiva que sigue.
Bien, en cuanto a la superficie expuesta a procesos activos erosivos por acción hídrica, bueno, podemos ver que son puntuales las zonas donde hay procesos activos que se ubican a la orilla del río, que si bien ahí mostramos una sostenibilidad territorial alta, hemos identificado en zonas, sobre todo acá, en una parte donde se ha comido parte de la costa y las terrazas del río, y que eso ha impactado en un barrio privado que se encuentra en este sector de la ciudad. O sea, si bien el indicador muestra una valoración positiva, en lo puntual ha traído problemas. Por otro lado, tenemos el porcentaje de superficie con valor ecológico hídrico, donde vemos que la situación más crítica está en aquella superficie urbana construida que se hace sobre la ladera del río Cuarto. Hace poquito tuvimos una inundación, o sea, un acrecentamiento del cauce del río, donde bueno, fue importante entonces tener en cuenta estas zonas de restricciones, no solamente desde el punto de vista cómo puede impactar un aumento del cauce del río, sino también como valor, como las atribuciones, los atributos que tienen este tipo de recursos naturales. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto también se puede ver lo que es el porcentaje de superficie con alto valor agroecológico, como el avance de la superficie urbana construida sobre zonas que tienen potencial desde el punto de vista productivo, sobre todo hacia el sector noroeste, que justamente cuando nosotros analizamos los conflictos socioambientales era donde se daba la emergencia de los mayores conflictos en el término del encuentro de usos incompatibles, sobre todo el cinturón verde hortícola que se encuentra en ese lugar, y el avance de las zonas residenciales. Y con relación a la próxima, tuvimos en cuenta a partir la siguiente diapositiva. Perdón. Tuvimos en cuenta, en función del relevamiento de los usos del suelo del 2013, determinar aquellas actividades económicas que son incompatibles con los usos del suelo residencial. Les generamos un buffer de 300 metros y ahí pudimos identificar cuál es el porcentaje de superficie que está expuesta a actividades contaminantes, y lo podemos identificar sobre todo en las áreas de reciente expansión urbana rural, y que coincide con donde encontramos la mayor aglomeración de conflictos socioambientales por el encuentro de usos del suelo incompatibles. Por último, en lo que responde a la siguiente diapositiva, perdón, en lo que responde a la dimensión de bienestar social, lo que pudimos identificar es que toda la zona consolidada de la ciudad de Río Cuarto tiene una alta y muy alta sostenibilidad territorial, que son las zonas de reciente expansión las que no están garantizadas. La accesibilidad a los servicios de gas, de cloacas, de la cuestión de transporte, la cuestión de espacios verdes, lo podemos ver en las diapositivas a modo general que siguen. La siguiente, por favor. Perfecto. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, el porcentaje de accesibilidad de la vivienda a terreno propio. Tenemos índice de sostenibilidad territorial que se encuentra en media en la zona central. Esto tiene que ver con un proceso de construcción de edificaciones en altura, que a partir del año 2001, con la crisis del 2001, la desconfianza de los bancos, bueno, hubo toda una crisis grande en la Argentina, el famoso corralito, donde no podían sacar plata que tenían depositada en el banco, y eso sacó la confianza de estar poniendo dinero por parte de algunos sectores. Entonces, bueno, una de las estrategias desplegadas fue la inversión en superficie, sobre todo en lo que fueron las edificaciones. Entonces la mayoría destinada al alquiler. Entonces vemos que en la zona central, que es justamente donde se ha dado la mayor construcción de edificios, podemos ver que si bien incrementaron las viviendas, eso no estuvo acompañado con un proceso de accesibilidad a esa vivienda y ese terreno como propio. O sea que ha acrecentado el déficit habitacional. Y también hacia las periferias de la ciudad.
La siguiente, perdón. Bien, en cuanto ahí vemos la zona del acceso, del porcentaje de hogares con acceso a gas por red, ahí vemos que la zona en cuanto al gas, son las zonas de reciente expansión, las que no tienen acceso a este servicio. En cuanto a la energía eléctrica, sí. Bueno, tenemos acá hasta el tendido rural, pero si nosotros comparamos y tomamos otros indicadores, que la relación del costo de energía por kilowatt y la densidad poblacional, vemos los valores más críticos hacia las afueras de la ciudad, que significa que llevar el servicio ahí a poca población, eso genera un costo económico y administrativo para las empresas que están a cargo del servicio. La siguiente, por favor. En cuanto a la higiene urbana, vemos la misma réplica, como las zonas de reciente expansión urbana rural son las que no está garantizado el servicio de acceso al gas por red, a las cloacas y a la recolección de residuos. La siguiente. Siguiente, ahí está. Los espacios verdes también, como tenemos una zona de, o sea, con relación, hicimos una clasificación por tamaño de espacios verdes, donde vemos que también una zona de reciente expansión, donde el porcentaje de accesibilidad de la población a los espacios verdes por tipología tiene valores más críticos hacia estas zonas de reciente expansión. El siguiente, por favor. Y lo mismo pasa con la cuestión de la movilidad urbana pública. El transporte público dentro de la ciudad de Río Cuarto se ubica en el centro, en la zona consolidada, y no expandiéndose hacia el servicio hacia las zonas de reciente expansión, lo que obviamente corta la accesibilidad a este servicio. Entonces, como síntesis, ¿qué podemos sacar? El próximo, por favor. Que este proceso de crecimiento urbano-rural, este crecimiento, perdón, urbano de la ciudad de Río Cuarto, ha tenido un aprovechamiento desequilibrado en cuanto a su uso, su ocupación, donde encontramos aspectos puntuales vinculados a la dimensión ambiental, en términos de la ocupación de zonas con restricciones del punto de vista ambiental, que han traído sus conflictividades y que no ha sido acompañado con la dotación de servicios de infraestructura. Por lo cual lo hace repensar, bueno, qué aspectos considerar o qué puntos tener en cuenta cuando se trata de ver hacia dónde crece la ciudad. Como conclusión, pudimos llegar a ¿qué? La siguiente diapositiva, perdón. Otra, porque están en escala. Que la implementación en sí permitió captar y representar cartográficamente el estado de situación en el escenario actual, desde sus diferentes dimensiones de análisis, y ver qué nivel de avance y retroceso ha habido en cada una de estas dimensiones de este escenario debido al crecimiento urbano rural, qué limitaciones, potencialidades tenemos. En segundo lugar, la generación de una propuesta metodológica que también puede ser aplicable a otro espacio, pero siempre considerando un reajuste de los parámetros de ponderación y también de los datos disponibles locales. Y por el otro lado, la última, la sistematización de una importante cantidad de información proveniente de diferentes fuentes de referencias, tanto académicas como gubernamentales, disponibles de forma pública y gratuita. La información está, nosotros tuvimos algunas dificultades a veces en el término de acceder a la misma, pero esto nos permitió dar un estado de situación de la ciudad y también repensar y que sirva de base para considerar en el momento cuáles son los aspectos que debemos considerar para delimitar cuáles son las tendencias de crecimiento las tendencias de crecimiento urbano que tienen que tener nuestras ciudades a futuro, atendiendo no solamente a la cuestión morfológica, sino considerando la cuestión ambiental y de bienestar social, que muchas veces, que en la mayoría de las veces, se dejan por fuera, y esto es lo que en cierta manera termina agravando y alejándose de esta idea de ciudad sostenible. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias,
doctora María de los Ángeles, por la magnífica presentación y compartirnos este tema. Por favor, también invitamos a nuestros participantes a dejar sus preguntas para que éstas puedan ser respondidas al final. A continuación, le vamos a dar el pase al doctor Saniel Novoa, que es nuestro segundo ponente. Él es ingeniero geógrafo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con posgrado en Políticas Públicas de Desarrollo y Planificación Regional, Análisis Espacial y Dinámicas Territoriales, y también en Cartografía y Sistemas de Información Geográfica. Es magíster en Humanidades, Ordenamiento Territorial por la PUC y tiene un doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Ha elaborado por varios años en las diferentes regiones del país para la Cooperación Técnica Internacional y como funcionario del ex Instituto Nacional de Planificación. También ha realizado consultoría especializada para organismos internacionales como la PNUD, la BID, la JUNAC, entre otros. Y también en países andinos y amazónicos. Es profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente de la Escuela de Posgrado, Maestría de Desarrollo Ambiental y de Altos Estudios Amazónicos, investigador del SIGAPUC, académico asociado de la Academia Nacional de la Ciencia, presidente emérito de la Sociedad Geográfica de Lima y vicepresidente de la Sociedad Internacional de Especialistas en Ordenamiento Territorial. Usted tiene la palabra, doctor Saniel Novoa. Gracias por acompañarnos. Gracias, Bexabe, por la presentación. A ver si me permites compartir pantalla para poder... Sí, está activado. ¿Se está viendo? ¿Todavía no? Entonces no estaba compartido. ¿Podría intentarlo otra vez, por favor? Ahí. Sí, sí, Ya. ahora sí. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Sí, sí se ve. Quizá ponerlo en modo presentación porque se ve todo el contenido. No me da para... Entonces, quizá regrese a la configuración anterior. Porque ahorita se está viendo dos bloques de su pantalla. que intenta dar cuenta de los principales aspectos que vamos a presentar. Una rápida introducción, luego el contexto, la justificación a manera del por qué, ¿no? La situación actual de ríos y ciudad, cómo encontramos a unos y a otros, y qué dicen los estudios y los planes. También, ¿no? Qué cosas nos piden las agendas y lo que tenemos que hacer, ¿no? Como criterios y propuestas para la ciudad sostenible y para el ordenamiento fluvial y urbano. El objetivo es compartir un conjunto de reflexiones sobre la necesidad de apoyar las aproximaciones o planteamientos integrados entre las distintas disciplinas que suelen implicarse en estos trabajos, hidrólogos, ecólogos, geógrafos, urbanistas, para el ordenamiento y gestión integrada de espacios fluviales y urbanos, que permitan a Puerto Maldonado avanzar hacia una ciudad sostenible y mantener la condición de ríos libres, ¿no?
En relación a la introducción, quiero señalar rápidamente lo siguiente, ¿no? Siempre que hablamos de Amazonía, se suele pensar, ¿no?, en que vamos a hablar de naturaleza, que vamos a hablar de biodiversidad o de diversidad cultural. Pero también, ¿no?, como ven, el tema nos permite hablar de la Amazonía, en este caso, de la Amazonía urbana, ¿no? Ya desde hace 2 o 3 décadas atrás, apuntábamos, ¿no?, sobre la urbanización en la región tropical y dábamos cuenta de cómo es que se daba el crecimiento urbano y surgían estas nuevas ciudades en la Amazonía, entre ellas Puerto Maldonado, ¿no?, en Madre de Dios. Y hablar de Madre de Dios también, ¿no?, es hablar de un espacio de escala e importancia mundial, como decimos, ¿no? Es hablar de ecosistemas, es hablar de ecología, es hablar de biodiversidad, es hablar de cultura, ¿no? Madre de Dios, ¿no?, se presenta al mundo como la capital de la biodiversidad. Y en Madre de Dios, o Madre de Dios, ¿no?, la región es hábitat para 155.011 personas que viven en una ciudad intermedia, como Puerto Maldonado, que viven en ciudades menores, como también en pueblos y comunidades nativas. Puerto Maldonado es la más importante de la región, y en Puerto Maldonado hay más de 85.000 habitantes, ¿no? Algo aquí hay que mencionar, ¿no? Como algunas otras ciudades en la Amazonía, Puerto Maldonado primero fue un puerto oficial, ¿no?, de apoyo a la explotación de recursos naturales, y luego hoy se nos presenta con una ciudad que tiene vocación de articuladora de la región suroriental, ¿no? Puerto Maldonado cuenta con ventajas comparativas, ¿no?, desde sus activos naturales y culturales. Estos pueden potencializarse hacia una mayor competitividad en el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no?, que son los que rigen los esfuerzos de más de 150 estados en el planeta. Si queremos contextualizar, ¿no?, el tema, tendríamos que decir, ¿no?, que el contexto lo marca, ¿no?, lo señala, ¿no?, este nuevo paradigma, ¿no?, el desarrollo sostenible, como también, ¿no?, un nuevo proceso económico, social y cultural, ¿no?, que tiene que ver con la globalización, ¿no? Los espacios amazónicos también participan del proceso de globalización. Y en el contexto también encontramos nuevas agendas, ¿no? La Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se habla de ciudades sostenibles, de ecosistemas terrestres, de ríos libres y sostenibles, de agua limpia, entre otros, ¿no? Y diríamos un contexto mucho más de carácter nacional, regional, relacionado con el contexto ambiental, ¿no?, que tiene que ver con la ubicación de Madre de Dios en la Peniplanicie suroriental, ¿no?, y el participar, ¿no?, de una formación de importantes unidades con valor ecológico, ¿no?, que han sido catalogadas acá en el Perú como áreas naturales protegidas. El Parque Manu, la Reserva Maraqueire, la Reserva Tambopata Candamo, Baguaja Sonene, ¿no?, este, y otras que aparecen en la región Madre de Dios, ¿no? Esa es la razón para justamente denominar a Madre de Dios como capital de la biodiversidad. También en el contexto interno tenemos, ¿no?, la estructura ecológica, ¿no?, que nos muestra una variada capacidad productiva de suelos y biodiversidad, donde los ríos Madre de Dios y Tambopata juegan un papel fundamental en la región. Y un contexto sociocultural, ¿no?, de un territorio, ¿no?, regional donde convergen diferentes grupos culturales, ¿no? Como hemos mencionado, hay comunidades nativas, hay migrantes andinos, como también inmigrantes extranjeros, ¿no? El proceso histórico ha producido una transculturalización que ha generado nuevas identidades y una amalgama de costumbres en Madre de Dios. Decía, una razón para hablar de Puerto Maldonado y hablar de sus ríos tiene que ver con que Daniel está participando. Daniel Lozano. es difícil hablar, ¿no?, de Puerto Maldonado, o es difícil hablar
también de una ciudad sostenible en la Amazonía si es que no vinculamos, ¿no?, a la ciudad con el río o con sus ríos, ¿no?, aledaños. Eso es lo que sucede en el caso de Puerto Maldonado, ¿no? Es difícil hablar de Puerto Maldonado si no se habla de sus ríos, en este caso del río Madre de Dios, ¿no? El río Madre de Dios, ¿no?, cumple un importante rol en el proceso histórico de consolidación del territorio, sobre todo en esta parte de la región suroriental del país. Fíjense, a lo largo del proceso histórico podemos ahí encontrar diferentes sitios, ¿no?, que dan cuenta de los esfuerzos por alcanzar estas tierras. Y resalto ese momento en que los misioneros en 1800 ponen el nombre de Madre de Dios, ¿no?, a este espacio anteriormente conocido como el espacio de la Marumayo, ¿no?, en alusión justamente al río de la serpiente, ¿no? Luego, otro momento, cuando las juntas de vías fluviales instalan la comisaría de Puerto Maldonado en 1902 y el momento en que el presidente Guillermo Billingur crea el departamento de Madre de Dios, ¿no? Entonces hablamos del Madre de Dios desde la perspectiva de que cumple un importante rol ecológico y cultural y además resulta siendo el patrimonio fluvial único en la Amazonía Sur, ¿no? Nosotros podemos hablar de un alto Madre de Dios, podemos hablar de un bajo Madre de Dios, ¿no?, como también podemos hablar del río en sí mismo, ¿no?, que se constituye en el principal curso internacional de agua, ¿no?, dado que de tierras peruanas pasa a tierras bolivianas y al juntarse con el Beni, forma el Madeira ya en territorio brasilero, ¿no? El caudal del Madre de Dios es importante para las poblaciones tanto locales como fronterizas peruano-bolivianas, ¿no? A través del Madre de Dios se transportan bienes y personas y sigue dependiendo de él, ¿no? Hay una propuesta para hacer del río Madre de Dios una hidrovía ecológica. ¿Por qué Puerto Maldonado? También nos preguntamos y nos respondemos de la siguiente manera. Puerto Maldonado es una ciudad fluvial, ¿no? Es el histórico y emblemático puerto de la región, ¿no? Es el principal centro administrativo, político, cultural y económico de la región. Articula el país con la región suroriental y está, por citar aquí una distancia, a 478 kilómetros del Cusco, ¿no? Es una ciudad, ¿no?, que está inserta en un territorio con, como hemos dicho, con un gran valor ecológico y cultural, ¿no? Y reúne condiciones para ser un importante punto de intercambio logístico para las dinámicas económicas en la región suroriental, toda vez de que esta parte es fronteriza con Bolivia y Brasil, ¿no? El área urbana, ¿no?, está conectada a la vía nacional a través del eje interoceánico que articula la región con el resto del país, ¿no?, y donde Madre de Dios resulta siendo el principal eje fluvial. Nuevamente, ¿por qué Puerto Maldonado? Y aquí la imagen de repente vale más de lo que voy a decir, ¿no? Puerto Maldonado no es una ciudad amazónica cualquiera o una ciudad en la Amazonía, ¿no?, cualquiera. Puerto Maldonado es una ciudad interesante, interesante incluso desde su emplazamiento. Fíjense, no todas las ciudades, ¿no?, en la Amazonía tienen esa suerte de emplazarse en la confluencia de dos ríos, ¿no?, el río Madre de Dios y el río Tambopata, ¿no? Por eso es que hablamos que la vocación de Puerto Maldonado está determinada por las condiciones ambientales, culturales, económicas y de infraestructura que a escala regional la posicionan como centro líder del desarrollo regional y articulador de las relaciones entre la región suroriental y fronteriza con Bolivia y Brasil. Esa vocación de articulador le brinda ventajas comparativas con otras ciudades y lo consolida como un nodo de desarrollo regional a la vez que le define desafíos para avanzar hacia la sostenibilidad y mayor competitividad,
Pero, ¿en qué situación se encuentran, ¿no?, estos ríos, ¿no?, el Madre de Dios y el Tambopata? A ambos los reconocemos como los dos pulmones que están al lado de la ciudad, ¿no? Con sus cauces dinámicos, ¿no?, ofrecen una diversidad destacable y el emplazamiento de la ciudad se debe a ello, ¿no? Los ríos también destacan por su potencial de naturalidad, pero su situación actual es un poco dramática, ¿no? Estos ríos están asistiendo a cambios y ajustes en las últimas décadas, ¿no?, derivadas tanto del cambio global, ¿no?, como también del proceso que integra el cambio climático con cambios en el uso del suelo, sobre todo el uso mineral, el uso forestal y el uso agropecuario, ¿no?, donde el cambio global es factor importante en el funcionamiento fluvial. Seguimos dando cuenta de cómo encontramos a los ríos y en este caso hablamos de la navegabilidad, ¿no? Antes de la instalación de la carretera Irsa Sur, ambos ríos eran las principales vías de comunicación en la región. Por eso es que decimos aquí, hay una evidencia documentada de la navegación en el río Madre de Dios y el Tambopata desde siglos anteriores, ¿no? Pero entre fines del siglo XIX y el XX, la vía fue muy utilizada, ¿no?, para traslado de personas y mercancías. Señalaba, ¿no?, que la competencia de la carretera del eje IRSA y las alteraciones que ha tenido en su cauce y caudal han ido reduciendo la navegación a unos pocos tramos internos. Aquí tenemos una imagen, ¿no?, de la navegación en el río Madre de Dios actual, como también la navegación en el Tambopata actualmente. ¿Y cómo encontramos a Puerto Maldonado? Aquí conviene señalar lo siguiente, ¿no? La ocupación del territorio en Madre de Dios se desarrolla a lo largo, ¿no?, de los afluentes menores y mayores del río Madre de Dios. Desde el Alto Madre de Dios ya vemos, ¿no?, cómo se viene ocupando la boca del Mano, la boca del Colorado, la boca del Inambari, ¿no?, como también las tierras aledañas, ¿no?, al río Los Amigos y otros afluentes. Igual sucede en el caso del Tambopata, ¿no? Por eso señalamos de que la situación, ¿no?, de las ciudades fluviales es preocupante. Sin embargo, podemos hablar, ¿no?, de la conectividad y logística, ¿no?, que tiene una importancia, ¿no?, por la intermodalidad que se da. Carretera, río y aire participan, ¿no?, o a la vez, ¿no?, Puerto Maldonado participa de esta intermodalidad, ¿no? La confluencia de diferentes logísticas posiciona a Puerto Maldonado dentro de la lógica de conectividad económica suramericana y lo ubica en el corredor logístico eje estructural del IRSA. Ya hemos dicho, ¿no?, que Puerto Maldonado es el principal articulador terrestre y punto estratégico, ¿no?, de paso hacia las ciudades del estado del Acre y Rondônia en Brasil, como también a las del departamento de Pando en Bolivia, ¿no? Es el eje natural más importante, ¿no?, es el histórico puerto, ¿no? Y finalmente aquí la ciudad y la región, en este caso Puerto Maldonado, ¿no?, es una realidad como aglomeración urbana, ¿no?, es una ciudad intermedia y también participa, ¿no?, en esa categoría dentro del sistema urbano nacional. Pasemos a otro punto rápidamente, ¿no?, y averigüemos qué dicen los estudios en relación, ¿no?, a la región, a sus ríos, ¿no?, y a sus ciudades, y a su ciudad, en especial Puerto Maldonado, ¿no? Y los estudios, lo primero que nos dicen es sobre el cambio climático. Tanto la región y la ciudad, dicen, han tolerado eventos climáticos extremos, ¿no?, cada vez más frecuentes y preocupantes en torno al desarrollo, competitividad, ¿no?, y el clima, ¿no? Las inundaciones han sido registradas, ¿no? El colega Foster Brown, ¿no?, en el Acre ha ido registrando cómo el comportamiento de las inundaciones desde 1923, ¿no?, hasta el 2014, ¿no? Y se resalta también, ¿no?, la vulnerabilidad por las condiciones geográficas y geológicas, ¿no? La región y en particular
Puerto Maldonado enfrenta amenazas o peligros naturales y antropogénicos, ¿no? Inundaciones, incendios forestales, vendavales, sumados a las condiciones de vulnerabilidad social, económica y física. El caudal del río, ¿no?, se incrementa en el periodo noviembre y abril, ¿no?, que es el periodo lluvioso, y entre enero y febrero alcanza su nivel máximo, donde se producen justamente las inundaciones. Estas zonas donde se presentan las inundaciones también, ¿no?, son las zonas donde se generan las erosiones más acentuadas. Los terrenos inundables son generalmente áreas de meandros abandonados. Por eso es que señalamos que el principal problema de Puerto Maldonado es la constante erosión fluvial al borde del acantilado, tanto del río Madre de Dios como también del río Tambopata. A lo largo de este tramo se asientan, ¿no?, varias viviendas. Aquí hay una imagen que nos da cuenta del área de inundación, ¿no?, en Pueblo Viejo en enero del 2014. ¿Qué siguen diciéndonos los estudios? Los estudios, así como han dicho del cambio climático y la vulnerabilidad, también, ¿no?, los estudios nos están diciendo que hay un crecimiento urbano. Madre de Dios como región y Puerto Maldonado como ciudad crece, ¿no? Y en el caso de Puerto Maldonado, desde su origen como poblado ribereño, hoy lo vemos, ¿no?, en su condición de ciudad intermedia, ¿no?, con un conjunto de núcleos alrededor de su plaza. La huella urbana, ¿no?, al 2017 alcanza 1.660.9 hectáreas, ¿no?, donde están asentados, según el censo del 2017, estaban asentados 85.024. Hoy podemos hablar, ¿no?, de que en Puerto Maldonado ya hay casi unos 100.000 habitantes, ¿no? La ciudad tiene una alta mezcla de uso del suelo, hay un déficit de áreas verdes y tiene una tendencia a crecimiento de conjuntos cerrados y una alta segregación espacial. Nuevamente aquí las imágenes, ¿no?, lo que decíamos, ¿no?, cómo es que la sociedad que se adaptaba a sus ríos, ¿no?, cuando era pequeña, ha pasado a ser la ciudad que consume los recursos fluviales a tal punto de subestimar a sus ríos, ¿no? Y eso sucede ya desde 1965, ¿no? La ciudad ha invadido, ¿no?, los espacios fluviales. La evolución del área urbana consolidada. Esto nos lleva a hablar aquí rápidamente de cómo es que la huella urbana ha ido creciendo, ¿no? Fíjense, desde la fundación como puerto oficial en 1902, o sea, a inicios del siglo XX, donde la huella urbana era de 63.27 hectáreas, luego en el 25 la huella urbana pasó a 221.69 hectáreas, en el 65 a 311.17 hectáreas, en el 82, ¿no?, a 2.002 hectáreas, perdón, a una huella urbana de 767 hectáreas, ¿no? Y luego con la construcción del IRSA Sur y el puente Billingur, ¿no?, pasa a ocupar, ¿no?, esta zona del Triunfo y la ciudad continúa su proceso de crecimiento desordenado y la huella urbana está alcanzando 1.660.9 hectáreas, ¿no? O sea, es un proceso de crecimiento continuo. Nuevamente, Pueblo Viejo, antiguo, Pueblo Viejo actual, la Plaza de Armas en el 65, Puerto Maldonado en el 2004 y la Plaza de Armas en el 2019. Aquí conviene hablar del crecimiento urbano y las áreas de expansión, ¿no? La ciudad tiene dos barreras naturales, como hemos mencionado, el río Madre de Dios y el río Tambopata, pero también, ¿no?, ahora cuenta con algunas barreras físicas que la constituye el aeropuerto, ¿no?, y la carretera interoceánica, ¿sí? Tanto las naturales como las barreras físicas inducen a la ciudad a un crecimiento de manera improvisada e inorgánica, ¿no?
La ciudad crece hacia el norte y hacia el sur oeste, ¿no? En la periferia de la ciudad de Puerto Maldonado comienzan a aparecer zonas de crecimiento, habilitaciones urbanas, dentro de terrenos agrícolas que ya han sido vendidos y lotizados, ¿no? Y la carretera interoceánica impulsa el crecimiento y cambios en el uso del suelo urbano, pero también afecta la calidad del paisaje local y, por tanto, la calidad de vida de los habitantes, ¿no? Puerto Maldonado crece no solamente por crecimiento natural, sino también por migración, ¿no? Anualmente llega más gente, ¿no?, a la región, llega más gente a Puerto Maldonado. ¿Qué dicen los planes? Los planes, ¿no?, como instrumento de planificación, consideramos que muestran un carácter declarativo, ¿no?, sin mayor acción efectiva, ¿no? O sea, se elaboran planes, no hay duda, se elaboran planes, pero lo que hemos notado es que no le prestan atención al sistema fluvial regional, como tampoco mayor atención al sistema urbano, ¿sí? En el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2014-2021 hay una consideración general de aspectos ambientales y una escasa atención a la realidad hidrográfica, ¿no? En el Plan de Desarrollo Local Concertado de la provincia de Tambopata, en el 2021, hay un conjunto de objetivos estratégicos. El 3 de Desarrollo Urbano Sostenible y Acceso a Servicios Básicos. El 6, aprovechar biodiversidad con enfoque ambiental de bienes y servicios ecosistémicos. Privilegio de acciones con apoyo de infraestructura. No existe una mención explícita, ojo, al sistema fluvial Madre de Dios y Tambopata. Diríamos como que la ciudad se ha olvidado, ¿no?, de los ríos, ¿no?, que son la razón de su existencia. En el Plan de Desarrollo Urbano de Puerto Maldonado también hay objetivos estratégicos. Ordenar y articular el crecimiento urbano, promover participación eficiente de actores involucrados en la gestión de la ciudad, garantizar el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad, fortalecer supervisión de compromisos ambientales, fomentar prevención e impulsar seguridad física ante desastres. Aquí yo he puesto un paréntesis. Del dicho de los planes al hecho hay un bastante trecho. ¿Qué nos dicen las agendas y qué expectativas hay, ¿no? ¿Qué ríos y qué ciudades queremos? Las agendas nos piden ríos libres y sostenibles, ¿no? Las agendas también nos piden ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, ¿no? Me estoy refiriendo a la Agenda 2030, ¿no? Para alcanzar justamente, ¿no?, esos ríos libres, para alcanzar esas ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles, nosotros consideramos, ¿no?, que tenemos que ordenar y proteger los espacios que se encuentran en buen estado y recuperar los dañados. Aquí proponemos, ¿no?, llevar adelante una iniciativa de ordenamiento territorial. Fíjense el paréntesis, un ordenamiento territorial tanto fluvial como urbano, ¿no? Ese es el gran reto actual. Eso nos puede llevar, ¿no?, hacia sistemas fluviales y urbanos sostenibles, ¿no? Ese es el que nos puede llevar a hacer a Puerto Maldonado una ciudad sostenible. Aquí rápidamente, ¿no?, para precisar estas definiciones, estos conceptos. ¿Qué es lo que entendemos como río libre? Río libre, el que originalmente fluye conservando una conexión directa desde su nacimiento hasta la desembocadura o punto de salida de la cuenca. Ríos libres son importantes tanto para los seres humanos como para la naturaleza, ¿no? Proporcionan importantes bienes y servicios que están vinculados en forma directa con el comportamiento natural de las corrientes de agua y su grado de calidad. Si hablamos de ríos libres, ellos estarían comprometidos con el ODS el 15, ¿no?, y con el ODS 6, ¿no? El 15 relacionado con la vida en los ecosistemas terrestres y el ODS 6 relacionado con esto que queremos, ¿no?, agua limpia, ¿sí? ¿Y
¿Qué es lo que se pide, ¿no? ¿Qué es lo que es una ciudad sostenible? Se dice, ¿no?, que una ciudad sostenible es la que ofrece calidad de vida digna a sus habitantes, sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Eso se vincula al ODS 11, ¿no?, el de ciudades y comunidades sostenibles. Una ciudad sostenible es una ciudad con infraestructura urbana a escala humana, ¿no?, que minimiza sus impactos sobre el medio natural y es capaz de adaptarse a los efectos del cambio climático, que cuenta con capacidad fiscal y administrativa para mantener su crecimiento económico y para llevar a cabo sus funciones urbanas con amplia participación ciudadana. En el caso de ciudades sostenibles en el Perú, ya desde el 2014, luego de la COP20, el MINAN, ¿no?, considera que hablar de ciudad sostenible en el Perú es hablar de una agenda de gestión local, ¿no?, que busca aplicar áreas de actuación de importancia clave y facilitar la conexión entre ellas, ¿no?, basadas en dinámicas sociales, económicas y ambientales, para contribuir a resolver problemas en ciudades y los causados por ellas, ¿no? Sí, de verdad, hacer una ciudad sostenible, ¿no?, exige, ¿no?, tener una agenda, ¿no?, una agenda local. Pero también tenemos que hablar que una ciudad sostenible debe sobresalir en 4 dimensiones: en la ambiental y cambio climático, para el manejo y consumo sostenible de recursos naturales, para mitigar, ¿no?, los gases de efecto invernadero, para usar energías sostenibles, para reducir la vulnerabilidad ante riesgo y para adaptarse al cambio climático. Otra dimensión tiene que ver con el desarrollo urbano sostenible, la planificación y la provisión de hábitat adecuado, transporte urbano sostenible. La dimensión económica y social para la promoción de la competitividad y el desarrollo económico local. El suministro de servicios sociales y la calidad y seguridad ciudadana. Y la dimensión fiscal y gobernabilidad para la aplicación de mecanismos de gobierno eficientes con participación ciudadana, la generación de recursos propios para el desarrollo, el manejo adecuado del gasto y la gestión eficiente de la deuda pública. Entonces, ya estamos llegando a la parte final, ¿no? ¿Cuál es la propuesta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer primero con nuestros ríos? En muchas ciudades fluviales se ha conseguido hacer ordenamiento y restauración y o recuperación. Aquí señalamos que aún es posible hacerlo en Puerto Maldonado y en los ríos Madre de Dios y Tambopata. Claves de ordenamiento y recuperación son unas sencillas líneas maestras, ¿no? Educación y sensibilidad ciudadana, ¿no? Los amigos allá en Trujillo, en la universidad, nos hablan de qué, de ciudadanía territorial. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Hacer ciudadanos territoriales, así como hemos pedido ciudadanía ambiental, en este caso necesitamos, ¿no?, ciudadanos territoriales. La educación la entendemos como el respeto, ¿no?, por los ríos y por la ciudad, como sistemas, tanto fluviales y urbanos. Son sistemas complejos y dinámicos. Y la valoración de los elementos, algunos posiblemente alejados del actual gusto social. Muy pocos, ¿no?, se interesan o les gustará, ¿no?, hablar de sedimentos. También, ¿no?, del bosque natural, del paisaje. El desarrollo de mecanismos e iniciativas de puesta en valor, el ordenamiento y la protección. ¿Todo ello para qué? Para devolverle al río la mejora de su estado ecológico y que pueda proporcionar múltiples servicios ecosistémicos que beneficien a la ciudad. ¿Y qué tenemos que hacer con Puerto Maldonado? Como hemos dicho, a Puerto Maldonado, si pensamos en un Puerto Maldonado sostenible, tenemos que pensar en una ciudad para la integración y la reconciliación. El análisis y el reconocimiento de las agendas que hemos revisado, de los planes y las tendencias nacionales y globales, desde sus distintas perspectivas de ciudades, permite generar una propuesta de visión de la ciudad sostenible para Puerto Maldonado. Primero, ¿no?, ponerle atención a la vocación de Puerto Maldonado y los objetivos del plan de ordenamiento fluvial y urbano. Buscar preservar el ecosistema generando modos de vida que promuevan el balance entre territorio y población, ¿no? La colega de la presentación anterior lo ha dicho, ¿no?, muy claro.
Reconfigurar la ciudad para que fomente y responda a la diversidad geográfica, ambiental, social y cultural que caracteriza a la región Madre de Dios. Promover la resiliencia de la ciudad a través de respuestas espaciales de adaptación específicas a su contexto ambiental, económico y social. Y promover la resiliencia de la población a través del desarrollo de capacidades de adaptación a su entorno. Comparto con ustedes esto que me parece interesante, ¿no? Esta es una iniciativa también surgida acá en la Universidad Católica, en el Departamento de Arquitectura, donde se ha elaborado una guía de planificación y diseño urbano para las ciudades en la selva baja peruana. Si bien es cierto, los autores de esta guía señalan que esta propuesta, esta guía, la han trabajado, ¿no?, para ciudades en la selva baja, ¿no?, en la región Loreto, yo creo que es un buen referente para trabajar justamente ciudades resilientes y sostenibles, como en el caso de la región Madre de Dios y en particular en Puerto Maldonado. Aquí rápidamente, ¿no?, comparto con ustedes, se promueve una visión de ciudad como espacio catalizador de un desarrollo social, reconociendo y promoviendo la diversidad de anhelos y capacidades de la población. El proceso de producción de este espacio participativo e inclusivo se convierte en herramienta de fortalecimiento de capacidades de población y de gobiernos locales y da como resultado espacios de convivencia pertinentes, apropiados y propicios para el desarrollo local. Aquí algunos criterios y propuestas para el ordenamiento fluvial y urbano. Requisitos para la planificación fluvial. Ordenamiento fluvial con ciudades. En ciudades debe ser un tema de ordenamiento del territorio y de conservación de la naturaleza, más que estar pensando en el ordenamiento hidráulico y paisajístico. Ojo, donde se mantenga la funcionalidad hidráulica y ambiental y se utilice la morfología de dichos espacios como base para el ordenamiento urbano. Es un ordenamiento integrado fluvial y urbano. El ordenamiento urbano apoyado en la forma de los ríos. Hay que integrar las áreas fluviales en la ciudad. Esto debe ser compatible con funcionalidad hidráulica y requiere nueva manera de urbanismo, compatible con el funcionamiento hidráulico del territorio. La integración debe realizarse desde abajo, desde el diseño y normativa urbanística de cada parte de la ciudad. Y cuando diseñemos una nueva área urbana hay que considerar un ordenamiento basado en la forma natural del territorio y de la forma como se recogen las aguas fluviales. Terminamos señalando aquí el proceso que podemos seguir si es que queremos de verdad un ordenamiento fluvial y urbano. Por eso es que decimos acá, se ofrece un procedimiento general para constituir una metodología de ordenamiento fluvial y urbano. Tener en cuenta que es más fácil ordenar los ríos manteniendo su naturalidad en los espacios periurbanos, donde todavía hay espacios sin ocupar por los usos urbanos. Y se aporta criterios para afrontar de forma práctica el ordenamiento fluvial y urbano en el contexto nacional, regional de Madre de Dios. Y finalmente, considerar que en cada etapa se realizan estudios importantes referidos tanto a los ríos como a la ciudad. Entonces, hay una etapa preparatoria, hay un diagnóstico territorial, hay que hacer prospectiva territorial, hay que hacer planificación integrada y hacerle una evaluación y seguimiento, ¿no?, a esos planes. Finalmente, no voy a leer todas las conclusiones, ¿no? Lo que sí voy a leer son dos, ¿no? Ríos Madre de Dios y Tambopata deben ser considerados y ordenados teniendo en cuenta todas sus dimensiones: ecológica, geomorfológica, hidráulica, sedimentaria y territorial, y permitiendo que mantengan su dinámica natural, que sigan siendo ríos libres. Y en el caso de Puerto Maldonado, dicen, Puerto Maldonado debe responder a la concepción de ciudad sostenible, ¿no? Ciudad amazónica, resiliente y sostenible. Ordenamiento fluvial y urbano es posible en Puerto Maldonado. Muchas gracias por su atención. Espero no haberme pasado del tiempo. Muchas gracias, doctor Saniel, por su participación, y aprovechando de que acaba de terminar, le vamos a formular una pregunta del geógrafo Omar Arrieta,
que dice así: siendo ciudad intermedia, Puerto Maldonado, aparte de la red vial, ¿qué otras actividades principales ligan a Puerto Maldonado con otros núcleos urbanos de Perú? ¿Con cuáles ciudades se da este vínculo? ¿Qué Eh, vínculos tiene Maldonado con Lima en términos de actividades de desarrollo? ¿Ha contribuido esta relación entre ciudades al desarrollo urbano de Puerto Maldonado? a ver, vamos por partes. Las ciudades más próximas a Puerto Maldonado, con las cuales se puede relacionar por vía terrestre, justamente aprovechando el IRSA Sur, son Cusco, como he señalado, y también, ¿no?, Puno y Juliaca, ¿no? Cusco en la región Cusco y Puno y Juliaca en la región Puno. Lima le queda aparentemente muy distante si es que quisiéramos ir por tierra, ¿sí? Pero, sin embargo, Lima le queda cerca a Puerto Maldonado, toda vez de que hay creo que un considerable número de vuelos aéreos, ¿no? Que permiten que justamente Puerto Maldonado se, se conecte, se articule con Lima. Y Omar se preguntará, ¿y por qué ese número considerable de vuelos? Y esto tiene que ver con lo que habíamos dicho, ¿no? Puerto Maldonado se vende al mundo como la capital de la biodiversidad y recibe, ¿no?, un flujo importante, ¿no?, de turistas, ¿no? Y los turistas hacen, ¿no?, eh, usan esos vuelos, ¿no? Lima Puerto, algunos otros hacen Lima, Cusco, Puerto Maldonado, ¿no? También, ¿no?, conviene señalar, y lo mencionaba, eso en relación a las ciudades peruanas, pero también, ¿no?, el río todavía sigue apoyando por ahí, ya no con la misma intensidad con que lo hacía anteriormente, eh, articulaciones con ciudades bolivianas, ¿no?, fronterizas, ¿no?, con Ribera Alta, por ejemplo, que está también en el río Madre de Dios, pero ya en el sector boliviano. Y más abajo, con el Beni. No sé si he atendido la... Sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta para, de parte de Alfonso Navarro, y dice así: ¿se podría afirmar que la gestión urbanística de la ciudad de Río Cuarto alcanzan los niveles de calidad ambiental necesarios y por qué? Para nuestra primera ponente. No, definitivamente no. O sea, si lo abordamos desde los indicadores que planteamos, podemos ver que la situación muestra valores favorables. Por eso la importancia, a veces la cuestión de los indicadores son una herramienta rápida que nos permite dar un panorama general del estado de situación de una ciudad desde diferentes dimensiones. Pero a veces necesitamos triangular con otras fuentes de información que nos permitan meter en las particularidades. Y también en los aportes que nos puedan dar desde otras disciplinas. Si nosotros vimos ahí el esquema desde la dimensión ambiental, sí veíamos valores favorables, pero cuando nosotros analizamos las conflictividades ambientales que se dieron en la ciudad de Río Cuarto en el periodo de proceso de crecimiento urbano, la variable ambiental nunca estuvo contemplada en esos patrones, porque justamente se dieron todos esos conflictos que pudimos ver en esa cuarta o quinta imagen, donde inundaciones, las conflictividades por el encuentro de uso de suelos incompatibles entre el área urbana y rural, las zonas residenciales que cercaron las zonas industriales dentro de la ciudad, donde se dieron procesos de contaminación, el incremento de los basurales clandestinos, que es otra de las problemáticas dentro de la ciudad de Río Cuarto que tiene que ver con la gestión de los residuos. Por eso la importancia, yo que a veces en lo rápido de la exposición, nosotros como primer acercamiento quisimos meternos en la cuestión de lo que dilucidaba en términos de qué es lo que estaba apareciendo como esas primeras voces de insostenibilidad, identificando
cuáles eran los problemas, las causas y las consecuencias, y sobre todo los actores sociales por detrás. Y después tomarlo como base para después generar este tipo de herramientas de indicadores que sirven para la planificación y la gestión, pero que si no tienen el respaldo de otras fuentes de información cualitativa, muchas veces queda sesgado de cuáles son las principales problemáticas por las cuales atraviesa. A partir del 2012 se hace una reforma del plan urbano de la ciudad de Río Cuarto, donde se mete estos aportes del ámbito de la geología, de la parte de agronomía, de cuáles son las zonas de restricciones, pero que hoy la tendencia que nosotros habíamos sacado el 2050 ya se la excedió. O sea que la ciudad sigue creciendo por fuera de estas dimensiones. Por lo tanto, no podemos afirmar que la gestión urbanística considera la calidad ambiental. Los datos demuestran una cosa, cuantitativo, pero en términos cualitativos. Muchas gracias, doctora María. Tenemos otra pregunta para el doctor Saniel. Mencionan lo siguiente: los últimos acontecimientos de ebullición social, ¿de qué manera afectarían a la urbe en caso se repitan? Sí, justamente estuve compartiendo ahí algunas impresiones con algunos amigos de Puerto Maldonado y ellos no dudaban en mencionar de que esta ebullición social paralizó Puerto Maldonado. No tanto por vamos a decir, por la protesta en sí, sino que también demostró de que la interrupción o el cierre del eje IRSA prácticamente aísla a Puerto Maldonado, ¿no? Y al aislarlo se perjudica la actividad comercial que hay en Puerto Maldonado. Y si bien es cierto, los vuelos siguieron, ¿no?, operando, también, ¿no?, creo que se señala que las empresas tomaron ciertas medidas y redujeron, el número de vuelos. Entonces, fue afectada diríamos, la ciudad en su función económica, comercial. Lo otro es que también otros veían la cosa de otra manera. Ante esta situación de cierre del eje IRSA, señalaban que nuevamente, ¿no?, el río se mostraba como la vía alternativa, ¿no?, para justamente permitir por ahí a los pobladores cercanos a Puerto Maldonado, ¿no?, ir en sus pequeñas embarcaciones, ¿no?, y aproximarse a la ciudad. Esperemos que no se vuelva a repetir esto, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Saniel, por su respuesta. Y ya que no tenemos más preguntas, vamos a darle pase al doctor Hildegardo Córdoba para que dé las palabras de cierre. Doctor Hildegardo, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Betsabe. Buenas noches, distinguida audiencia. Y pues con el saludo de la presidenta de la Sociedad Geográfica de Lima, la profesora María del Carmen Carrasco, tengo el encargo de decir algunas cosas finales de esta charla y comienzo pues agradeciendo a la doctora María de los Ángeles Galvioni y al doctor Daniel Novoa Goicoechea por los interesantes temas que han discutido relacionados con las ciudades intermedias, temas que nos hacen ver uno de los primeros aspectos que yo estaba pensando es la falta de planificación, o que en los términos de planificación somos muy burocráticos, pasamos mucho tiempo discutiendo de cómo vamos a hacer
y no hacemos, y en tanto el dinamismo de los usuarios que vienen a la ciudad empiezan a ocupar territorios no asignados, no apropiados, y después estamos reclamando de que por qué se pusieron allí. Entonces es una cuestión que a lo largo de los años siempre he venido mirando, observando y viendo cómo pasamos mucho tiempo en discusiones, en propuestas y no llegamos a los planes. Es el caso de lo que presenta la doctora Galpioni sobre Río Claro, ¿no? Una ciudad que después de tener una densidad de alrededor de 60 y pico habitantes por kilómetro por hectárea, después aumenta, se duplica en tamaño, pero la densidad baja, lo que quiere decir una expansión muy baja, y generalmente es de una planta, que es lo que se ve en todas las ciudades de Perú y también de otras de América Latina. Yo tengo experiencia, ciudades de Colombia, de Ecuador, alguna de Argentina, Bolivia, que se dan en las mismas circunstancias. Entonces, nos hace ver pues que los planificadores llegan atrás. Hace ya un par de años, algo así, yo escribí un artículo que fue publicado en un journal sobre desarrollo, ya ni me acuerdo, de planificación, que se titula algo así como Desapareció la planificación en planificación urbana en América Latina, porque se vio esa decadencia, que tal vez fue muy dinámica allá por los años 80, 90, y luego fue perdiendo vigencia hasta que ahora ya no va. Los planes de desarrollo urbano empiezan a mirar los territorios cuando ya están ocupados y hay que acomodarse a cómo están. Entonces eso aumenta los costos de la planificación, por supuesto, y hace muchas veces inviable cualquier propuesta de sostenibilidad, como lo ha manifestado el doctor Noboa para el caso de Puerto Maldonado. Es cierto, ahí se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, el cómo manejar los ríos para que sean vividos por la población de Puerto Maldonado y no permitir, por ejemplo, que se construyan viviendas en las riberas propias del río para que después con una pequeña inundación o erosión lateral, después estemos quejándonos de que pobrecitos, cómo se los llevó el río, o hay que ver cómo pues los reubicamos. Entonces hay que evitar que eso ocurra, y no solamente para Puerto Maldonado, para otros casos, como también lo muestra la doctora Galpioni para Río Claro, haciendo notar que áreas que son vulnerables, ya no apropiadas, han sido ocupadas también. Y eso vemos en otras ciudades. Por ejemplo, últimamente estamos nosotros viendo todos los problemas que ocurren en el noroeste peruano, en el caso de la ciudad de Piura, por las inundaciones, por las lluvias y todo eso. Pero también estamos, no decimos nada de que hay pues gente que invadió zonas que no eran apropiadas para la construcción de viviendas, zonas bajas, inclusive tratando hasta de desecar un pantano, lo cual hace ver pues que allí hay una falta de control, y como decía, y es porque los planes de ordenamiento pues se quedan en el tintero en las oficinas de los responsables del gobierno local, y pues no llegan a lo que realmente deberían ser. Por eso es que encuentro que estas dos charlas son muy relevantes para el momento,
y tal vez que va el mensaje para los que han asistido a estas charlas, de que vaya un poco a la reflexión. Y si la mayoría pues son maestros, tomen estas lecciones y que tal vez las lleven a reflexiones con sus estudiantes para ver e ir creando esa conciencia de ciudadanía que se mencionó para el caso de Puerto Maldonado y creo que va para todas las demás ciudades. Bueno, no quiero extenderme más en este asunto porque solamente le decir unas 2, 3 palabras de agradecimiento. Reitero este agradecimiento a María de los Ángeles y a Saniel, ambos distinguidos colegas en la geografía, y también a los que han tenido la paciencia de escuchar a esto, y agradeciendo también a nuestros promotores, diríamos gestores, como es el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, y a la gente que trabaja, que hace que esto sea posible en la Sociedad Geográfica de Lima, ¿no? La doctora Katarzyna Goluchowska, Betsabe y toda la demás gente que yo sé que están detrás de la cortina, pero que son indispensables. Sin ellos, esto no sería posible. A todos, entonces, sin más, muchas gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctor Ilegardo, por las palabras. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos el siguiente martes geográfico. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María, gracias, Daniel. Fue un gusto de escucharnos. Igualmente, gracias María de los Ángeles. Gracias, Omar. Ilegardo, Saludos a Costa Rica. Gracias, papá. Gracias. Bien, Gracias. gracias a Saludos todos. en Argentina también. Saludos, Sí, Argentina. saludos desde Argentina. También, Muchas claro, gracias, un Y Argentina. gusto. esperemos que podemos contar con su presencia otra vez, porque veo que tiene mucho conocimiento. Muchas cosas pendientes con María y con Daniel. Hay que seguir. Bien. Muchas pendientes dejaron abiertos. Ujú. Gracias. Bien, quedamos a la disposición Muy para lo bien, que muy bien. Un abrazo. necesiten. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Salud.